Oye, todos somos caminantes en constante movimiento. Somos caminantes, siempre constantes, vida positiva, puro pa' adelante, metiendo el esfuerzo y corazón, saliendo arriba, es otro escalón, un día más lleno de vigor, hoy voy a romper mi zona de confort, hoy voy a mostrar todo lo que soy, siempre crecimiento es de evolución, y voy para arriba buscando la cima, tengo cualidades, tengo la autoestima, lo voy a lograr, es hora de andar, sé que en el camino los voy a encontrar, vamos a avanzar, somos unidad, somos energía, somos libertad, somos caminantes en la inmensidad, sé que con esfuerzo yo voy a ganar. Oye, no esperes a que las cosas sean perfectas para empezar algo nuevo. No tengas miedo a fracasar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Se le den son, dale arriba, sigue los llamados de tu corazón, sigue. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Caminantes Podcast. Yo soy Alfred y es para mí un privilegio estar con ustedes. Un nuevo episodio, nueva temporada, nuevo año 2026. Y qué mejor manera de iniciarlo que dando gracias a Dios, a ustedes por el acompañamiento, la confianza, su tiempo, todo el cariño que nos han expresado a través de redes sociales es maravilloso. Y creo que este proyecto lo estamos haciendo en conjunto, ustedes, cada invitada, invitado, episodio a episodio y con mucho cariño. Estamos construyendo una comunidad muy bonita y que cada vez multiplica más conocimiento, desarrollo de habilidades, motivación. Y es para mí de verdad un privilegio contar con una psicóloga que ella ahorita se va a presentar para ustedes, pero de verdad es no solamente una profesional en su industria o en su área de salud, sino también es una persona que es líder y que desde su esencia transmite una paz, una alegría, una sabiduría espectacular y que para mí me siento muy feliz, muy honrado de tenerla con nosotros. Así que permítame darle la bienvenida a nuestra querida invitada del día de hoy, a Luz Dari Rivera. ¿Cómo estás? Hola Alfred, qué bueno. De verdad me siento muy complacida, también feliz de estar acá en este espacio contigo, privilegiada también, por supuesto. Después de escuchar tu podcast también me parece súper genial lo que haces y bueno, complacida para que pasemos este tiempo bien agradable acá en este espacio. Para la audiencia quisiera que nos compartas un poquito de todo lo maravillosa que eres, pero también de todo lo que haces, porque les comento brevemente, tuve el privilegio de coincidir con ella en un congreso internacional llamado Mujeres Diamantes, de nuestra querida Marbella Salazar, que le mandamos un besote, y yo me quedé impactado junto con la audiencia al escuchar a Luz Dari, y eso me hizo inmediatamente, fue la primera que le mandé mensaje que, oye, por favor, permíteme invitarte al podcast. Entonces, compártenos un poquito para entrar en materia. Bueno, gracias Alfred. Como decías, mi nombre es Luz Dari Rivera, soy licenciada en Psicología Familiar, pero desde hace 20 años vengo trabajando la consejería cristiana. Pues obviamente después de capacitación, de manejar algunos ministerios cristianos y más enfocado a la mujer. Pues también, obviamente, el contexto de familia, he trabajado también en escuelas de familia, en colegios, dando conferencias, talleres, trabajando tanto con padres como con chicos. Y bueno, yo creo que es la gracia de Dios definitivamente, ¿no? El que nos abre puertas, el que nos abre relaciones. Y aún te voy a comentar algo que no te había comentado. Yo hace año y medio vengo orándole al Señor para que coloque personas que aporten a mi vida, no solamente profesionalmente, sino también que tengamos como una misma línea y un mismo sentir. Ahí fue cuando conocí a Marbella Salazar, a quien mencionas, y que bueno, creo que verá nuestro podcast. Les mandaba un saludo, un abrazo, y a través de ella pues también nos conocimos contigo y es maravilloso, la verdad me siento súper complacida porque cuando está la gracia y el respaldo de Dios, ahí está todo, ¿no? Y te iba a decir precisamente que es Dios, porque obviamente de la parte profesional uno puede aportar un conocimiento, unas herramientas, un crecimiento, identificar heridas, muchas cosas, pero quien realmente llega al punto de sanidad total y opera en el corazón para poder dar pasos y trascender definitivamente es Dios. Entonces, yo creo que de ahí parte todo realmente, la sabiduría y la gracia de Dios. Concuerdo totalmente, porque hay veces que
no dimensionamos todo lo que compone el ser humano, que es tanto su parte lógica o racional, su parte emocional, su parte espiritual, y el poder tener un acompañamiento que pueda abarcar lo más posible, creo que es fundamental para todas aquellas personas que no solamente, y quiero recalcarlo porque en el episodio anterior lo dije, lo van a ver, si no lo han visto, corran, en que muchas veces acudimos a un profesional de la salud cuando ya tenemos el problema, cuando ya nos duele la muela, cuando ya me siento muy mal, a lo mejor emocionalmente, mentalmente, cuando deberíamos de tener la costumbre de la cultura de la prevención, estar acudiendo periódicamente para checar que esté todo bien, para reforzarme, en vez de estar corriendo cuando las cosas estén pues, no muy bien. Y creo que en este caso, Luz Dari, me imagino que a veces es lo que más te encuentras, ¿cierto? En tus pacientes, que es cuando ya estamos tocando fondo, cuando ya acudimos. Y qué bonito sería, yo creo, y más enriquecedor si lo hiciéramos antes de, ¿cierto? Sí, claro, precisamente sería genial llegar antes y no cuando ya están los problemas complejos o un poco más avanzados, es decir, cuando ya estamos definitivamente con unos síntomas muy evidentes, como por decir algo en la ansiedad, en la depresión, de pronto a veces se busca ayuda cuando ya se está, por ejemplo, al borde del suicidio y demás. Pero qué bonito que, por ejemplo, mira, yo tenía una paciente precisamente que hace poco, pues, atendí durante este año. Qué lindo que ya terminamos el proceso con ella y con su hija y ella me decía, doctora, quiero que me sigas acompañando porque ahora tengo nuevos proyectos y quiero que seas tú que me acompañes en este nuevo proyecto de vida que tengo. Entonces yo creería que en el caso de ella la atendí de manera puntual por algo realmente emergente, pero ya en el proceso y avanzando digo, bueno, ahora tengo nuevas expectativas, tengo otra visión y de hecho es una mujer profesional muy exitosa y quiero que me acompañes. O sea, ya sanó, ahora que de alguna manera está pasando a una etapa post, pero a la vez preventiva. Entonces, mira que sí, sí hay personas que a veces dicen como que, bueno, necesito por este lado. Y ahora que tocamos este tema, dado que tu expertise está muy enfocado en la familia, otro ejemplo es que muchas veces uno no se prepara para, por ejemplo, saber cómo ser pareja. No se prepara para un matrimonio, para cuando vaya a tener hijos y después estamos con todo el estrés y con todas las cosas encima y hasta entonces cuando tratamos más o menos de hacerlo, ¿cierto? Y aquí es donde yo valoro mucho, por ejemplo, que tú te tomas el tiempo de venir con nosotros a platicar, a enseñar, para que con esta educación podamos estar mejor y podamos ser multiplicadores de esa paz interior en todas nuestras relaciones. Tenemos un tema en común también que es el trabajar con la mujer latinoamericana y quisiera que nos platiques un poquito cómo ha sido tu experiencia en ello. A ver, pues en nuestra cultura latina, en su gran mayoría, tenemos que hacer muchas cosas para salir adelante, ¿cierto? Tanto a nivel personal como a nivel profesional. Lo digo porque, bueno, mi hija, por ejemplo, estuvo estudiando 2 años en Europa, tengo algunos familiares que viven en Europa, y uno dice, por ejemplo, algo tan sencillo como un grado de profesión. Acá, por las condiciones, sobre todo socioeconómicas, es muy difícil que un chico logre llegar a... El solo hecho que entre a la universidad ya es un privilegio. Y para las mujeres también, aún mayor. Entonces, por ejemplo, mi hija se graduó hace poco de ingeniería industrial y mecánica. De hecho, la semana pasada, doble titulación. Hizo la primera parte industrial acá en Colombia y la segunda parte 2 años más en Francia. Entonces, salió con doble titulación y de hecho de una vez con maestría. Pero el tema financiero influye mucho en las posibilidades. Claro, se puede salir adelante, se puede esforzarse y llegar a grandes cargos, eso no es un límite, ¿cierto? Pero sí es un poco más difícil que, por ejemplo, las niñas europeas que
que es muy fácil para ellos acceder a una educación superior. Entonces, este contexto influye en la mujer profesional de tal manera que aunque muchas veces se tengan logros excelentes, tanto a nivel profesional como personal, está lo que tú me decías del síndrome del impostor. Se alcanzan esos logros, se alcanzan esas metas, pero siempre se siente que como que no se alcanza a dar el 100, aunque se esté dando incluso el 150 o el 200. Como dicen por allí, como que falta el centavo para el peso, ¿no? Falta el centavo para el peso. O sea, si yo haga, logre, los demás me reconozcan y todo lo contrario, entonces está la inseguridad de lo estoy haciendo bien. Entonces se puede caer, por ejemplo, en la procrastinación, el perfeccionismo, todas estas cosas que sumada una tras otra llegan a que la mujer llegue a estados de ansiedad o de depresión que incluso le lleguen a limitar profesionalmente, ¿sí? Por ejemplo, conozco una profesional. Uf, o sea, yo como dice uno, me le quito el sombrero. eh, y ella, por ejemplo, tiene situaciones de bipolaridad, ¿sí? De salud mental. Y ella, aunque es excelente profesional, pues muchas veces no cree en sí misma, en sus capacidades, en sus logros. Y tiene un trabajo excelente. Entonces, yo creo que todo ese ambiente, contexto socioeconómico influye mucho, pues, en el que muchas veces las mujeres no se crean a sí mismas lo que son, los roles que desempeñan y los dones, talentos y habilidades que tienen. Ahora, por el otro lado, y está el contraste de que a la verdad, pues, considero que somos mujeres muy guerreras, muy valientes, muy esforzadas, y que desarrollamos una resiliencia increíble que nos lleva a potencializar pues todos esos talentos que a pesar de que a veces no haya dinero, incluso por ejemplo para un transporte, que de pronto hay personas que a veces tienen que incluso pasar sin un almuerzo. He conocido casos de chicas que tienen que pasar sin almorzar porque no tienen dinero para devolverse a sus casas o no tienen dinero para comprar su almuerzo en la universidad, pero esto lleva a que sean personas también pues que desarrollan muchísima resiliencia y obviamente a ser personas y profesionales muy exitosos. Me encanta esto porque nos das un contexto bastante realista, de primera mano, que tú estás trabajando con diferentes personas, donde de cara a este 2026 tocas temas que creo que a muchos nos han costado, por ejemplo, ser perfeccionistas, el tema de la procrastinación, que hoy en día creo que a muchos nos cobra factura. Y es importante el tener estos diálogos. Quisiera preguntarte a ti, 2026, ¿qué primer consejo nos podrías dar para iniciar con el pie derecho? Ok, bueno, yo quiero empezar con una frase, ¿sí? La vida es como volar un avión, ¿sí? Hay que tener coraje para despegar, perdón, y para alcanzar a llegar a las alturas. ¿Sí? O sea, es necesario, si nosotros nunca iniciamos, pues nunca vamos a terminar. Entonces, el primer consejo que yo daría es ora y pídele sabiduría a Dios para iniciar ese proyecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es ahí donde Dios te da incluso promesas, alguna palabra, en fin, para tú empezar. O sea, si nunca inicias, pues nunca terminas. Pareciera como muy sencillo, ¿no? Pero yo siempre digo, alguien me preguntaba el 24 de diciembre en la cena, eh, un amigo que es médico y me decía, ¿cómo estás? Y yo le decía, voy avanzando. Estoy feliz porque voy avanzando. Entonces, yo le decía a él, a veces pongo acá mi mano para explicar un poco de manera más pedagógica. Yo decía, cuando tú estás acá, en un punto de partida, puedes que avances a pasos cortos, a pasos medianos o a pasos agigantados. Pero el punto en dónde está o la clave, en avanzar. Si tú avanzas a pasitos de tortuga, que llegas a la meta. Si estamos acá y la meta es esta, llegas porque llegas, ¿cierto? Claro, si avanzas a pasos medianos, listo, chévere, vas a llegar un poco más rápido o a pasos agigantados. Pero lo más importante es empezar, ¿cierto? Porque a veces hay circunstancias e incluso debemos darnos permiso a veces hasta de fallar, ¿sí? ¿Quién no ha fallado? De los errores uno aprende.
Hay que darse permiso aún de tener calma cuando nuestras emociones están desequilibradas y cuando necesitamos ayuda. Hay que darnos espacio aún de descansar. Ahorita está a veces todo el mundo metido en el corre-corre, hay que hacer, 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 y las redes sociales nos colocan o sea, estamos como mirando, ¿cierto? Unos ejemplos y el que viajó y el que Parándolo. logró y el que compró el carro, el que hizo esto, el que fue a Londres, pero yo no he salido de mi pueblo y entonces entonces, si yo me voy a la montaña, no es igual como ir a Europa, ¿cierto? Y resulta que los de Europa se vienen a Colombia a conocer Colombia o nuestros países latinos. Entonces, estamos como tan en el correr, en no sé qué, que a veces creemos que si no estoy igual al otro, no estoy avanzando, ¿no? O sea, desde que tú empieces a avanzar desde tu punto de partida, que llegas. Me recordaste algo eh, muy personal, pero lo comparto con todo el cariño. Es cuando yo empecé este proyecto, mi último, este es mi primer podcast, pero mi último proyecto parecido, que era más de entrevistas, lo tuve por ahí 2 años hasta 2021. Y lo dejé de lado por otras circunstancias, quería tomarme un tiempo, luego pasaron ciertas cosas. El caso es de que 2023 yo quería retomar mis redes sociales, pero empecé con el perfeccionismo de que no, que sí lo voy a hacer, pero que necesito tal celular. Y luego que voy a comprar unos micrófonos especiales y que el aparato no sé qué. No hice nada en 2023. Llegó el 2024 y más o menos empecé, pero lo mismo, me detenía que porque no tenía esto, lo otro, lo otro. Y este año me di cuenta que no era el tener el iPhone de última generación o la cámara tal o el micrófono, es con lo que tienes, es empiece ya. Con el Ujú. tiempo la experiencia te va a dar más herramientas, más tablas, decimos en México, para poderlo hacer mejor pero al final de cuentas, por ejemplo, en el tema de las redes sociales, la gente conecta con quien conecta, o sea, de persona a persona. Y ahora que tú comentas eso, lo vemos que en todas las áreas a veces nos juega la misma. El tema de esperar a que las condiciones estén adecuadas o a que yo me sienta con todo el ánimo para hacerlo, cuando lo importante, como dijiste tú y me encantó, es simplemente avanza. Sí. Sí, claro. El solo hecho de avanzar, independientemente del ritmo que lleves, te lleva a alcanzar la meta. Y es cierto, o sea, a mí también me ha pasado que uno dice, no, pero ¿cómo? Pero no tengo, pero no puedo, no, avanza. De hecho, mira, yo te decía que íbamos a hablar algo del tema soñar, crear y volar. Yo creo que cuando uno, incluso tú que estás haciendo acá el podcast, el primero que aprende es uno, ¿sí? Yo hice ese tema y yo recuerdo que en ese momento yo quería hacer un diplomado, pero pues en ese momento no tenía el presupuesto para hacerlo. Y yo me di a la tarea de ir a la universidad, averiguar, aunque tenía cierta información ya adquirida por redes, pero no tenía el dinero. Y mira que como Dios es tan bueno y siempre pues coloca uno de allí a Dios, me perdonan de pronto los que no crean de alguna manera, pero pues es mi vivencia, ¿no? Y yo fui allí y fue muy chistoso porque fue un miércoles y el diplomado empezaba el viernes y yo no tenía, y yo, bueno, yo fui, averigüé por fe y, oh sorpresa, me dejaron empezar a hacerlo sin haberlo pagado. Lo terminé pagando el martes de la siguiente semana. Ya lo terminé, de hecho, un diplomado en psicología clínica que lo terminé el 12 de diciembre. Entonces, mira cómo el empezar a dar los pasos, yo no tenía el dinero. Tiempo realmente muy poco también, pero dije, lo voy a hacer. Incluso le digo, se los cuento a manera de experiencia, le dije yo a mi hija, ¿usted qué dice? No, mami, pero su tiempo. No, mami, pero el dinero no, mejor deje y lo empieza en enero. Entonces yo me quedé pensando y le dije a ella, hija, ¿tú sabes cuántas cosas yo he hecho sin tener el dinero ni el tiempo? Y empecé y imagínate y lo terminé ya. De hecho, el podcast se llama Caminantes por un poema de Antonio Machado que dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar.
Ok, sí, escuché la canción, hermosa. Sí, y es totalmente como dices tú, la mayoría de la gente que hoy admiramos ya sacan su versión de la historia que les conviene para la película, para la serie, para el libro o para la conferencia. Pero siendo bien realistas, la mayoría no sabía qué estaba haciendo en el momento que lo estaba haciendo, pero lo estaba haciendo. Así es. Ahora, para ti, Luz Dari, ¿qué tan importante es los valores personales para que una persona pueda aspirar a tener éxito este nuevo año? Es fundamental, o sea, los valores son fundamentales. Mira que he tenido la oportunidad, yo nunca he seleccionado personal en empresas, pero tengo una amiga que es psicóloga organizacional y que se dedicaba a eso. También conozco ingenieros industriales que han hecho esa labor y me dicen, o sea, sí, claro, es importante la preparación, ¿no? La preparación y cuando las oportunidades se presentan es importante estar preparados. Pero si tú tienes preparación, pero no tienes valores, puedes llegar a un megaproyecto pero puedes salir en el camino o puedes terminar no realizándolo si es personal o si es dentro de una empresa, pues quizás por algún problema de relaciones interpersonales, de alguna situación se puede llegar a presentar y si tú no tienes de base unos valores como la honestidad, el respeto, el aprender a respetar a incluso a aquellos que están sobre nosotros, ¿cierto? En una autoridad es clave en cualquier persona. Entonces puedes tener muchos conocimientos, pero si no hay valores, considero que difícilmente se logran los objetivos o si se llegan a lograr a costa de quizás de la fricción de personas, de llevarse personas por delante. Eso sí, yo creo que es innegociable para mí los valores y lo que te digo, no solamente lo digo yo como persona o como mujer psicóloga o como mujer cristiana, sino que también se lo he escuchado a profesionales que se encargan en esa área en diferentes empresas. Concuerdo. Creo yo que los valores forman parte de algo que nunca le tomamos la seriedad normalmente, que es la cultura. Porque la cultura es ese conjunto de tradiciones, de creencias, de valores que nos impulsan a la hora de adquirir y de ejecutar hábitos. Entonces, por ejemplo, si no tenemos en nuestra cultura la importancia de la disciplina, pues solamente estamos a expensas de que llegue una emoción, de que llegue un estímulo para hacer las cosas. Y eso lo vemos Ok. mucho en los niños y en los jóvenes, que cuesta cada vez más estas generaciones que están sobreestimuladas por redes sociales y otros por videojuegos, donde llega un punto donde cada vez es más difícil captar su atención, pero sobre todo que hagan las cosas, que ellos tomen ese criterio para discernir, esto me sirve, esto no me sirve, porque les falta esa estructura en la cultura que a veces, porque los papás están ocupados, porque son hijos de, pues, divorciados, etcétera, cada vez cuesta más. ¿Qué consejo nos puedes dar para ese tipo de situaciones donde ahora nos damos cuenta que tenemos que reprogramar la mente y revisar las cosas que son para nosotros importantes, como esto que comento de la disciplina, de los hábitos, etcétera? Bueno, es importante, sí, bueno, voy a partir de la pregunta anterior. Los valores son trascendentales porque recuerdo ahorita un proverbio que dice que es mejor la buena fama que el dinero, ¿sí? Tú puedes tener mucho dinero, pero si no eres una persona íntegra, si no eres una persona honesta, pues ahí se va perdiendo incluso la buena fama. ¿Cierto? Se va dando a conocer que eres una persona deshonesta, que haces malos negocios o que quizás eres tan egoísta que siempre quieres abarcar más, ¿cierto? En vez de pronto de pensar en otros, siempre quieres lo mejor. Es decir, o sea, el contexto de querer lo mejor está bien, pero sin dañar a otros. Entonces, en cuanto al niño, al tema de la disciplina, sí es importante crear hábitos, ¿no? Crear hábitos, incluso ahorita pues hay tantas herramientas
por ejemplo, que los pictogramas, que hacerle a los niños sus carteleras, donde ellos puedan hacer un checklist. El año pasado precisamente hice un curso con una neuróloga, con una psicóloga pediatra y con algunas mamás que se encargan de potenciar a padres que tienen niños con TDAH y TEA. El TDAH es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que ahorita es súper común ese diagnóstico, y también del espectro autista. Entonces, estos niños pues tienen un poco más de dificultad con el tema de los hábitos, con el tema de la atención, y ver cómo incluso la psicóloga que organizó este curso, ella misma tiene TDAH, ¿sí? Pero ella decía, bueno, al comienzo pues ella sufrió mucho porque pues antes no se hablaba tanto del diagnóstico. Pero sin embargo, pues sus papás alcanzaron como que en la etapa de su niñez a poderla llevar a terapias y demás. Y ella, hoy día, pues el TDAH no se va a quitar. Sí es diferente la forma como ella maneja sus cosas, sus rutinas, sus hábitos. De hecho, es una pediatra muy reconocida que de pronto si hay acá algún papá que tenga niños con TDAH o con TEA, o de hecho también es psicóloga infantil, la pueden seguir, se llama Carolina Molina. Es una psicóloga infantil colombiana y ella incluso escribió también un libro para los niños con TDAH. Entonces, es maravilloso ver cómo no depende de que si alguien tiene o no tiene el diagnóstico, porque yo creo que en algún momento todos somos distraídos, ¿cierto? Tengamos o no tengamos, se nos olvidaron las llaves, teníamos algo que hacer y se nos corrió la agenda, y entonces empieza uno a correr y bueno, algo pasa, ¿no? Pero, o a quién no se le han perdido las llaves. A mí la otra vez personalmente me perdía muchísimo, pero ver cómo el establecer rutinas, lo que tú decías, el tener disciplinas, el tener hábitos, el poder, incluso lo que te decía, hasta con una cartelerita, hacer un checklist, eso le ayuda al niño con la parte visual y a aprender que tiene que vivir pues con rutinas. Hay gente que no, de pronto no le gusta porque dice, me siento como acartonado, como que todo tiene que ser 1, 2, 3, 4, 5, pero para esas personas que tienen de pronto esas dificultades es una herramienta súper valiosa. Y aún para los que no también. Yo soy una que cuando tengo muchas cosas por hacer, yo digo, no, Dios mío, tengo que escribir porque si corro no me rinde. En cambio, si tengo organizada mi agenda, yo trabajo de manera independiente, si tengo organizado qué hago a las 7, a las 8, a las 9, quizás algunas cosas queden pendientes, quizás alcance a hacerlas todas, pero el solo hecho de escribirlas, la mente se organiza, ¿cierto? Y el tener disciplina, pues es clave, porque si tú eres muy inteligente, pero no tienes disciplina, pues las cosas no se dan igual. Ahora bien, dentro de la psicología uno ve que hay personas que incluso que no son tan disciplinadas y tienen éxito, ¿cierto? Pero sí, obviamente el tenerlo facilita la vida a un resto. Wow, me dejas pensando mucho las dos cuestiones, el tema de cómo fortalecer esto, pero también tocando un poquito lo del inicio, la importancia de acudir a un especialista para que nos apoyen, porque a lo mejor habemos muchos que quizás tengamos uno de estos, de estas condiciones y no lo Solos. sabemos, ¿cierto? Ahí entra también algo que creo que se darán cuenta por este episodio, que para mí es importante fomentar este 2026 y que yo estoy trabajando en lo personal, que es el tema de no podemos aspirar a una calidad de vida adecuada sin al descuidarnos nosotros, sin tomar cartas en el asunto para asegurarnos que estemos bien integralmente. Y es el tema mental, emocional, el tema espiritual, el tema físico, porque creo que estamos a muy buen momento para empezar a hacerlo si no tenemos la costumbre. Luz Dari, Sí, claro, quisiera Alfred. que nos platiques. Ah, si tienes un comentario, adelante. Sí, es necesario ir haciendo ajustes. Hay que tener un equilibrio en todo, Alfred, porque a veces, pues obviamente tú sabes que uno atendiendo pacientes, pues ve diferentes casos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, está el caso de aquellos que quieren o queremos abarcarlo todo, más como las personas que son muy líderes
¿cierto? Que tienen temperamento colérico, que es, pues no es que sea malo, o sea, todos los temperamentos tienen fortalezas y tienen algunas debilidades que hay que trabajar, pero yo le decía incluso a alguien en estos días, es que cuando somos coléricos queremos controlarlo todo, ¿no? Y si algo se sale de control, mejor dicho, el acabose. Pero resulta que es encontrar un equilibrio, porque tampoco es que no, tengo el proyecto del 2026 y tengo que abarcarlo todo, en lo espiritual, emocional, físico, intelectual, etcétera, familiar, y entonces queremos tantas cosas que terminamos no haciendo ninguna o muy pocas. O está el contrario, el que, ay, no, pues tampoco hay tanta necesidad de planear. Entonces, como que Dios, la vida, el universo nos irá dando las cosas. Yo tengo un trabajo estable, ¿para qué desgastarse tanto? Entonces ya se cae en la mediocridad. Entonces, por eso te digo, un equilibrio. Yo leí algo, bueno, se me escapa ahorita el nombre, pero si alguien lo quiere, me puede escribir y con mucho gusto yo le envío el link de la publicación y te lo envío ahorita, Alfred. Em, y es que leía de una regla 5-25. Y es que tú escribas tus 25 objetivos, por decir algo, del 2026, ¿sí? Pero resulta que después de haberlos escrito, selecciona los 5 que tú más anhelas. ¿Y qué pasa? Que los otros 20 los deseches, los hagas a un lado. ¿Por qué? Porque cuando tu mente está en muchas cosas al tiempo, muchas veces no terminas haciendo nada o terminas dejando a medias las cosas. Pero cuando tú estás centrado en tan solo 5 cosas, vas para allá y la mente empieza a enfocarse allá. Es como cuando, por ejemplo, Alfred, no sé, ¿cuál es el carro que tú quisieras tener, el carro de tus sueños? Fíjate que yo tengo ganas de comprarme un Tesla porque se manejan solos Un para no Tesla. Bueno, batallar en el tráfico. entonces, al, entonces Alfred quiere un Tesla. Y resulta que empieza hasta Facebook e Instagram le identifican que quiere el Tesla y empieza a mostrarle el Tesla, ¿no? O vas a la calle o viajas a algún país y ves el Tesla y ese es el que yo quiero. Pero si tú no sabes que quieres el Tesla, pues cualquiera te parece bonito. ¿Qué carro quieres, Alfred? No, pues el que Diosito me dé, el que Dios me regale, por el que trabaje, por aquel en el que vaya ahorrando y por el que me alcance la plata que tenga ahorrada. O sea, como decía un amigo, decía, el que no sabe para dónde va, cualquier bus o cualquier metro le sirve, ¿cierto? Pero si tú sabes que yo voy para algún lugar, dices, ah, bueno, tengo que coger tal ruta porque si no pierdo el tiempo. Así mismo, entonces, si tú trabajas en 25 objetivos, o sea, ¿cuál de tantos? Pero si trabajas solo en 5, la mente empieza a ver el Tesla, a ver la esposa de los sueños, a ver, sí, a ver lo que anhela, la casa de los sueños, o el objetivo intelectual, o el crecimiento personal, profesional, etcétera. Entonces, sí me pareció, de hecho lo vi anoche, me pareció súper interesante ese método. Me encanta porque es muy aterrizable, totalmente, y creo que hay un punto ahí muy valioso que es, nadie va a venir a ti, ni Dios, para decidir qué es lo más importante. A uno le toca. Sí. Y mira que todo parte, como tú me preguntabas al comienzo, ¿cómo lo hago? ¿Sí? Y un punto que yo añadiría es establecer objetivos, objetivos claros, precisos, específicos, ¿sí? ¿Cuáles son esas necesidades urgentes que quieres satisfacer? ¿Cuáles problemas quieres brindarle solución? ¿Y qué información adicional debo cubrir para ello? Yo quiero contarte rápidamente, Alfred, incluso una historia de vida. Te decía que tengo un primo que vive en Ciudad de México. Mi primo es de acá mismo, de Bucaramanga, Colombia. Resulta que mi primo cuando inició la universidad, y lo enlazamos con todo lo que hemos venido hablando en el podcast, cuando mi primo empezó la universidad, la mamá de él, eso, fue madre soltera porque, bueno, o sea, el papá falleció, más bien, viuda, ¿sí? El papá de él y de su hermano falleció. Y ella pues le tocó sola. Mi familia, aunque han sido muy visionarios y se han proyectado y hoy día está muy bien, partió de unos abuelos que no tenían ni siquiera zapatos. Es decir, mis abuelos eran gente de campo, donde mi abuela comentaba que ella para vestir a mis tíos y a mi mamá incluso
muchas veces era con ropa regalada, donde muchas veces no tenían zapatos para colocarse. Hoy día mi familia está muy bien económicamente, pero partió de alguien que decidió tomar las riendas de la familia cuando mi abuelo falleció y mi abuela queda con 13 hijos, la menor gateando, y este chico pues viene de allí igual que yo, ¿cierto? Es decir, mi tía, la mamá de él es la mamá, la mayor de todas mis tías y de mi mamá, y él para irse a la universidad tenía que caminar casi una hora, Alfred, para estudiar ingeniería de sistemas. Sin embargo, Dios nos ha bendecido con, con inteligencia también. Y mi primo estudió gran parte de su universidad becado en una de las mejores universidades de Bucaramanga, la Universidad Autónoma de Bucaramanga privada. Pero como era tan excelente académicamente hablando, pues él estudió becado. Y en algunas ocasiones mi primo no tenía para el almuerzo. Te estoy hablando del primo que vive en Ciudad de México. Y él me decía, Luz Dari, cuando yo llegué a Ciudad de México, no tenía el balcón, no tenía cortina. Entonces me daba el sol cuando amanecía en la cara y era horrible. Pero hoy día, Alfred, mi primo tiene una empresa que se llama Facturando, es ingeniero de sistemas, sus empleados son programadores y trabajan todo el tema relacionado con factura electrónica allí en Ciudad de México. Yo le preguntaba y le decía, oye, dime al menos, yo dije, voy a contar tu historia, porque justo hablamos con él el domingo y él hoy venía llegando a Colombia. Me decía que uno de sus clientes es la Universidad Autónoma de Chiapas. Reymar, que también es una empresa de allá de Ciudad de México, que crean todo lo que es que allá tiene otro nombre, ¿no? Unicel, creo que es algo como el Icopor que conocemos en Colombia, Sí. son unos algunos de sus clientes, tiene muchos clientes a los que le hacen todo este tema de facturación electrónica. Y la empresa de mi primo es grande, ¿sí? Imagínate, los empleados son programadores, entonces dimensiona la empresa que tiene mi primo. Pero partió de un joven que solo tenía ganas de ser profesional. Partió de una familia que no tenía muchas veces ni ropa nueva, ¿sí? Y hoy día está en ese nivel. Yo incluso en el Congreso comentaba de otro primo también que tiene una carrera muy brillante en Europa, pero todos salimos de ahí. Todos salimos de unos abuelos que no tenían nada, pero fueron visionarios, ¿sí? El tío que tomó las riendas de la familia, que incluso fue a quien le celebramos 50 años de casados el 24 de diciembre, hoy día es un empresario muy exitoso, ¿sí? Es ganadero y empresario y es muy, muy exitoso, reconocido incluso en el departamento, ¿sí? Pero, ¿de dónde salimos? Entonces, a lo que íbamos con el tema de la proyección es, y uno de los valores que rescatábamos es la honestidad, es una familia de principios, una familia de valores. Nosotros nos reunimos más de 100 personas y no hubo, o sea, ninguna diferencia en la fiesta. Hay familias que terminan las fiestas en violencia, ¿no? En muchas situaciones, pero hay un respeto, hay un cariño, hay una honra, se reconoce por la honestidad, por la transparencia, por la integridad. No somos perfectos, por supuesto que no, nadie es perfecto, pero mira cómo lo que venimos hablando del orar, del establecer los objetivos, de tener principios, de tener valores, de tener fundamentos, todo esto enlaza. Y mira que mi primo, siendo una persona tan exitosa, me decía el domingo que tuvimos una conversación larga en la noche, me decía, Luz Dari, yo te admiro por lo que representas en nuestra familia, ¿cierto? Porque siempre tengo una voz de esperanza, porque tengo la palabra de Dios, y de ahí la base, incluso, vuelvo y me disculpo de pronto para los que sé que obviamente este podcast llega a todo tipo de personas, creyentes y no creyentes, con respeto lo digo, pero en mi caso pues ha sido esa la base, ¿no? Más que el conocimiento, más que la inteligencia, más que el tener, no tener, yo no es que tenga pues lo que tiene mi primo, pero más que eso, y él me decía, lo que tú tienes es muy valioso. Y era lo que tú me decías también, ¿no, Alfred? La gracia, la sabiduría. Y yo decía, oiga, sí. Y hasta créeme que hasta a mí también me ha pasado el tema del síndrome del impostor, porque uno siempre quiere más, 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 más. Entonces, ahora sí, qué pena, me ibas a hacer una pregunta, interrumpí, creo que me No, no, extendí no, un no, no. poco. Es que de esto se trata, de hecho, es
aprender contigo, compartir sobre el tema y tocas algo muy valioso que es un caso pues, de primera mano, tanto el tuyo como el de tu primo y de tu familia, porque vemos eh, algo bien interesante que es los valores hoy en día son como esta especie de pautas, de políticas que el individuo tiene, que la familia tiene para una sana convivencia, para un óptimo desarrollo, para mantenernos con los pies en la tierra, pero también con el enfoque adecuado. Entonces creo que es muy importante el compartir este tipo de cosas porque al final de cuentas nos invita a voltear hacia adentro y revisar eso. O sea, yo hago algo cada fin de año que es, me hago una auditoría en todas las áreas y me pregunto, sin asumir nada, ¿por qué creo en lo que creo? Mi forma de creer, mi forma de pensar, mis hábitos, sean conscientes e inconscientes, pero que ya los detecté. Cada cosa de esto me suma o me resta. Y también como si fuera una empresa, me replanteo. Yo dije que esta es mi visión a mediano y largo plazo. Sigue siendo la misma, la tengo que cambiar, la voy ajustando, como también nos comentaste la importancia de constantemente ajustar lo que se tenga que ajustar. Y a mí me está funcionando. Gracias a Dios también fue un año difícil en ciertas cosas. Los que siguen mis redes sociales saben que hace poco tuvimos una pérdida muy fuerte en mi familia de mi hermano mayor. Veo cómo he crecido en todas las áreas, cómo he podido lograr muchísimas metas, gracias a Dios. Y eso hace que me emocione, que me fortalezca y también que tome conciencia de que si se me va a regalar el próximo 2026, lo tengo que aprovechar, lo tengo que disfrutar, porque también algo Así es. que se nos pasa muchas veces, Luz Dari, que me encantó que lo dijiste ahorita, es queremos abarcar tanto que no, ni siquiera nos damos un momento de respirar, no saboreamos muchas veces las victorias porque estamos constantemente, es que ya logré esto, pero me falta lo otro. Y creo que la gratitud es Eh, esa brújula que nos mantiene enfocados, pero también nos mantiene en paz, en armonía. ¿Cómo la ves tú? Genialísimo. Yo siempre digo que estoy en modo aprendizaje continuo y me encanta lo que dices. Me gustaría preguntarte, eres tú quien me preguntas, pero ahora yo te voy a preguntar. Me gustaría preguntarte, de hecho, yo lo tenía en los puntos, monitorear progreso, lo tenía. Pero me gustaría preguntarte cómo lo haces, o sea, ¿lo haces a manera de meditación? ¿Lo escribes en una agenda? ¿Lo tienes en el computador? ¿Cómo haces esa autoevaluación? Que yo sé que no solamente para mí, sino para todos aquellos que nos están viendo, va a ser súper importante. De hecho, como te digo, quiero aprenderlo de ti. Mira, te voy a confesar algo. Este año, 2025, desde inicios, probablemente febrero, yo empecé a meterme con inteligencia artificial para acelerar procesos y facilitarme cosas. No soy experto, me falta muchísimo por aprender, ya estoy en eso. Pero a lo que voy con esta, Pero ah, ya estás sí, empezando, ¿no? sí, y a lo que voy con esto es que hay un programa que se llama Notion, que tiene versión gratuita, que es la que yo he estado usando. Y este Notion, yo no sabía de él más que muy poquito. Y yo, revisando con ChatGPT, me sugirió que lo probara. Entonces, estuvo muy interesante porque ChatGPT me empezó a enseñar cómo programar el Notion. Y está increíble porque tengo mi página principal o mi hub, donde tengo las áreas más importantes de mi vida. Tengo lo espiritual y cada día el Notion se actualiza con una frase espiritual de la Biblia, pensamientos de los sabios. Entonces eso me encantó. O sea, tengo eso, tengo mi apartado financiero, por ejemplo, y que ese todavía es a lo que iba con esto. Todavía no he sabido muy bien cómo configurarlo, el Notion, pero la idea es que me arroje por mes y por trimestre y por año me arroje mis finanzas, las proyecciones, cómo voy, en qué estoy gastando, en qué puedo ahorrar. Entonces,
esa es mi idea para el 2026, utilizar esas dos herramientas que es el ChatGPT, Notion y obviamente pues lo que ustedes van a tener que hacer si lo quieren implementar como yo lo estoy haciendo, que es tomar, por YouTube hay un montón de cursos de Notion, pero es una maravilla porque ahí te va a integrar todo. Ahí vas a tener tu agenda personal porque ya lo integré, eso es lo bueno, que desde ahí pongo que tengo, por ejemplo, que grabar el episodio contigo en tal fecha y eso se enlaza con mi Google Calendar y si pongo tu correo, inmediatamente te va a mandar a ti la invitación. Entonces está increíble porque lleva mi agenda, lleva mis finanzas, Hola, lleva no sé, se me también cortó el por tema acá, de, se me está por pausando la ejemplo, transmisión. mi Word o mi, tengo como una parte donde me lleva el antes, durante y después de Samuel, los episodios del podcast, por ponerles un caso. Entonces es una herramienta maravillosa. Respondiéndote ya más aterrizado es, lo llevo mentalmente y lo llevo en la computadora, pero me doy cuenta que toda la gente exitosa que yo conozco lo lleva en agenda en físico. Samu, Entonces me quiero regalar, ahora antes de que termine el año voy a ir a ver, de hecho, agendas para poder llevarlo por escrito, porque la verdad que el escribirlo y el tenerlo y poderlo estar leyendo, de entrada, pues sabemos que en la computadora y en el celular, pues perdemos mucho tiempo a veces que revisando WhatsApp, scrolleando en TikTok, en YouTube. Entonces, ese puede ser un consejo muy importante. Lleven su agenda. La auditoría, como les digo, pues yo hago mis oraciones, me pongo a meditar y empiezo a analizar, entonces, punto por punto, lo que yo digo que es la manera en la que quiero llevar mi vida personal, mi vida profesional y empiezo de esa manera también a desglosarlo en pequeños pasos, que creo que muchas veces lo subestimamos, pero realmente pasito a pasito sí llegas. Yo les puedo dar fe y testimonio de eso. Entonces, creo que esos son dos formas de llevarlo a cabo, ya sea, como les digo, por Notion, una inteligencia artificial como puede ser ChatGPT, Gemini, puede ser la de Grok de X o Twitter, o la manera tradicional, compres una agenda donde puedan ir llevando su planeación. Porque lo que pasa, les voy a decir algo, cada vez hay menos tiempo. Ustedes y yo lo sabemos. Cada vez, eh, pues, conforme evolucionamos en la vida, pues desempeñamos más roles. Puede ser que ahorita usted es soltero y quién sabe el día de mañana ya te cases. En este momento tienes una posición en tu trabajo y primeramente Dios te promueven, son otras responsabilidades, otras funciones. Entonces, cada vez es más importante que uno aprenda a administrar su tiempo, que uno lleve una agenda. No te esperes que porque tú no eres un ejecutivo, una ejecutiva, que hasta entonces cuando llegues a ese rol ya lo vas a hacer. Empieza a ser la persona que tú aspiras a llegar a ser y aprende de los hábitos de esas personas que ya están en donde tú quisieras estar. Porque créeme lo que imitando lo bueno de esas personas vas a llegar más lejos y más rápido. Y no te va a costar tanto a la hora de que se te dé la oportunidad de sostenerla. Porque si te das cuenta, en los libros de autoayuda, todo el mundo estamos con 5 pasos para el éxito, 7 maneras de llegar a la meta. Todos los libros de autoayuda te hablan supuestamente de cómo llegar, pero son bien contados o casi ni los ves, aquellos que te explican cómo mantenerte ahí. ¿Qué hacer cuando ya tienes la bendición que esperabas? Así que creo yo, como les comentaba, que la gratitud más que solamente dar gracias, Dios mío, gracias por esto que me regalaron, etcétera, es dimensionar, es tomar conciencia de que eso es tuyo, de cuidarlo, de multiplicarlo. Porque, por ejemplo, todos los días, eh, creo que esto no lo he dicho en el podcast, lo dije hace poco en una conferencia, todos los días yo hago una oración que se llama Modeani, que significa me encuentro aquí. Y la oración, voy a parafrasear porque la verdad ahorita no me voy a poner a como acordarme literalmente, pero dice, me encuentro aquí delante de ti, amo y Señor del universo, porque has devuelto con bondad mi alma, mi cuerpo. Qué grande es tu fidelidad.
Y si yo continuara diciendo las siguientes oraciones que van pegadas, yo empiezo mi día básicamente dimensionando que soy un milagro, no dando por sentado mi día, sino que es un regalo. Entonces, cuando te dan un regalo, lo tienes que aprender a valorar, lo tienes que observar, lo tienes que tocar, lo tienes que hacer tuyo, te lo tienes que apropiar. Y también doy gracias por mi cuerpo, porque me puedo mover, porque puedo hablar, porque tengo mi familia, porque tengo mi pareja, porque tengo... Entonces, te das cuenta que el dar gracias se vuelve una auditoría bien positiva, porque hay muchas más razones por las cuales dar gracias que por las cuales no darlo. Ese sería para mí un consejo bien grande. Todos los días en la mañana hagan su auditoría dando gracias y te vas a dar cuenta que fácilmente encuentras mínimo 20 cosas por las cuales ya eres bendecido y ya puedes empezar con el pie derecho tu día. Y yo lo recomiendo que lo hagan también en la noche. Por eso la gratitud, como le comentaba a los Dari, es para mí mi pilar y es mi brújula que me mantiene enfocado, que me mantiene presente, que me mantiene anclado con los pies en la tierra. Y nuevamente, les aconsejo, lleven una agenda, aprendan, vean videos, vean, lean a cómo llevar una agenda balanceada. No todo es trabajo, no todo es juego, no todo es andar pegado de la pareja, no todo es andar jugando videojuegos para los que les gustan los videojuegos o en el gimnasio para los que les gustan la vida fitness. Hay que llevar un balance, hay que disfrutar la vida con madurez, con responsabilidad, pero también con alegría. Ese sería mi consejo. ¿Tú, Luz, daría algo que Así nos es, quieras Alfred. compartir para aprovechar este 2026 a la plenitud? ¿Qué consejo nos darías? Ok. Eh, ¿Qué consejo les daría? Sí, lo que tú dices, el equilibrio y la gratitud, yo creo que es algo esencial. De hecho, mira que hace 18 días empecé a compartir por mis redes sociales día uno de agradecimiento y cada día he venido haciendo bueno, tarjetas que comparto en mis historias. Ejemplo, día de agradecimiento por la familia, por los amigos, por el proyecto. Y de hecho, estos últimos días lo he venido enfocando por el proyecto del 2026. Entonces, por ejemplo, el primer día por las promesas. Entonces, ¿qué promesa Dios te regalaba para el 2026? Otro día lo hice gracias por las ideas, o sea, ¿por qué ideas trae Dios a mi mente para poder empezar a enfocarme en el proyecto? Otro día por la provisión. Entonces, dar gracias a Dios por los recursos que tengo en este momento para empezar ese proyecto y por los que van a llegar. ¿Sí? Y no solamente los recursos financieros, sino las personas, las alianzas, las estrategias, absolutamente todo lo que gira en torno al proyecto. Entonces, la gratitud en los diferentes ámbitos que me llevan a cumplir ese proyecto 2026 es clave. Y lo otro, lo que tú dices, o sea, realmente si me preguntas, yo creo que estamos como muy alineados en la forma de pensar, a pesar que realmente nos conocemos poco, ¿no? Pero el equilibrio es base, es una base porque ni tan desesperados por alcanzar las metas de los otros, que me desenfoco de las mías, o que vivo en vez de vivir en agradecimiento, caigo en frustración, pero tampoco tan quietos de que, no, entonces todo me lo da Dios y la vida y todo me va a llegar y me va a caer del cielo, pues tampoco, ¿cierto? Pero sí encontrar el equilibrio, o sea, como te decía, trabajar en 5 puntos, de hecho, personalmente, o sea, yo creo que yo incluso algo publicaba esta mañana y decía, no soy la misma de ayer, ni quiero ser la misma en 3 meses, ni en 6 meses, tampoco ni en un año, ni en 5, ni en 10. O sea, cada día nosotros vamos creciendo. Creo que cuando estamos aún en esa actitud de un aprendizaje continuo, de aprender de quienes nos rodean, sea un profesional exitoso, un gran empresario, como sea una persona que trabaje en aseo, como que un vigilante, como alguien que te vende algo en el supermercado, el cajero, porque realmente la vida y la calidad de vida no se determina por qué posición económica tienes, o por qué en qué estrato vives, o qué marca de ropa utilizas. O sea, la excelencia en la calidad de vida
no se mide por cuántos ceros tienes en la cuenta bancaria, por qué carro usas, porque disfrutes lo que tienes, o sea, sé feliz con lo que tienes, claro, proyéctate siempre a lo mejor y ve escalando, pero mientras disfruta acá, porque si estás tan enfocado acá arriba, entonces acá va a ser frustración, tristeza, entonces no le voy a dedicar tiempo a mi familia, no me voy a dedicar tiempo a mí misma, y me pasó a mí, Alfred, ¿sí? Yo amo a mi familia y hubo un tiempo que estuve tan enfocada, pero tan que me descuidé a mí misma y me había subido de peso, increíble, sucesos que ocurrieron, yo lo conté en el Congreso Internacional, yo me separé hace 2 años y fue difícil, o sea, y alguien me decía, pero tú eres psicóloga, ¿no? Pero eso, no es que yo también tengo emociones, a mí también me duelen las cosas, pero aún hace como 3 meses yo misma dije, bueno, tengo que empezar a alimentarme mejor, tengo que empezar a hacer ejercicio, a poner en práctica también lo que sé, pues no es que no lo ponga en práctica, pero más después de esa parte emocional que fue tan fuerte, pues como que uno hasta se olvida de sí mismo, ¿cierto? Entonces empecé, ya estoy haciendo ajustes. Y lo más increíble, Alfred, que te voy a contar, imagínate que el día que tuvimos el panel, que fue hace poco, este mismo mes de diciembre, una amiga, cuando terminamos el panel, me dijo, Luz Dari, te felicito. Me dijo, Luz, te felicito por verte cómo estás hoy. Yo, gracias. Cuando me envía una foto de cómo estaba yo hace 9 meses, Alfred, yo dije, de por Dios. Y yo sé que esto le va a servir a todas las personas que nos ven, tanto hombres como mujeres y jóvenes, porque yo literalmente dije, yo me veo muerta en vida. Qué tristeza, o sea, a pesar de que conozco de Dios, a pesar que he manejado consejería cristiana, a pesar que soy licenciada en psicología familiar, fue tan fuerte esa crisis emocional después de casi 25 años de casados que para mí me mandó al piso, o sea, realmente fue como un castillo de naipes, ¡pum! O sea, fue muy fuerte. Yo decía, Dios mío, yo ahí me veía más, me veía envejecida, me veía como una abuelita. Justo estaba con una blusa negra en esa foto y no, o sea, tanto que yo hice un cuadro comparativo de una foto que me tomaron hace una semana con esa otra foto y yo digo, ay, de por Dios altísimo. Y yo la publiqué, pero fue tanto mi impacto, Alfred, que dije, me da pena publicar la otra foto. La publiqué y le coloqué un muñequito encima, en la parte, en la mitad de la cara. O sea, se me alcanza a ver, pero un poquito nomás. Pero en su momento la mostraré. Y ella me decía, no muestra. Le dije, no, en su momento, déjame asimilarlo. Déjame asimilarlo, porque la Ludari que ves hoy acá, Alfred, y que ven nuestros amigos del podcast, es otra. Pero fue muy fuerte y de verdad que uno dice definitivamente el avanzar, el vivir todos estos procesos, el trabajar en ti mismo, el tomar pequeñas decisiones, te llevan, como los pasos, ¿no? Pequeñas decisiones van sumando. Entonces empecé a mejorar mi alimentación, a bajarle a los carbohidratos, a comer más saludable, empecé a salir a caminar, he ido algunas veces al gimnasio con una amiga, retomó Luz Dari, volvió a vivir Luz Dari, volvió a florecer Luz Dari. Y de hecho mi nombre es Luz, ¿no? Entonces alguien me decía, pero es que te llamas Luz. Y yo, oh, sí, hasta me reconcilié con el nombre. Y hoy estoy acá, privilegiada de estar en tu podcast, Alfred. Qué precioso testimonio. Me recordaste porque hace un año y te la voy a mandar a ti y a ustedes no. Ya la bajé de redes sociales. Bueno, porque había subido un video realmente, no foto. Te voy a mandar. Nunca en mi vida, ya le dije a todo el mundo, si ven que me quiero volver a dejar la barba, péguenme. O sea, te vas a dar cuenta, parezco, yo creo que mi abuelito. O sea, no sé qué rayos me pasó. Súper gordo, con la barba descuidada. Miraba cansado, como dices tú. Me identifico tanto en lo que comentas y te lo agradezco que nos compartas esto tan íntimo y tan poderoso. Porque volteo y miro este Alfredo de ahora y si me preguntan qué cambió, yo. Yo. Y quiero decirle a la gente que
si Dios te da un día más de vida, es que Dios te siga apostando a ti. Ojalá que tú le creas y te creas o te la creas y empieces a apostar más en ti y a cuidarte más y a honrarte más y a entender que ni lo que pasó, ni lo que pueda pasar, ni lo que tengas o no tengas, eso no te debe de definir quién tú eres, sino tu esencia. Luz Dari, Así ya para es. cerrar quisiera pedirte un último mensaje y tus redes sociales para que corran a seguirte y para que estén al pendiente porque yo sé que vienes con todo este próximo 2026. Bueno, voy a cerrar con dos cosas, si me permites. ¿Sí? Que me dijiste una. Bueno, con una frase que dice, todo gran sueño comienza con un gran soñador. La repito, todo gran sueño comienza con un gran soñador. ¿Y sabes quién es ese soñador para ti que nos escuchas? Tú mismo. Sueña. Y una frase con la que yo cierro mi taller de soñar, crear y volar. De hecho, tengo como los 5 puntos para diseñar el proyecto, algo muy sencillo, sea en cualquier área de su vida, quien quiera, me puede escribir, ahorita les doy el Instagram y yo se los envío. La frase que yo creé de este taller dice lo siguiente, se vale soñar, empieza a crear tu plan y vuela como el águila imperial. Se vale soñar, empieza a crear tu plan y vuela como el águila imperial. Eso. Y mis redes sociales son en Maravilloso. Instagram, @LuzDari, RIV. Es decir, como si dijeran Luzdari Rivera, Luzdari Rip, con Y, Luzdari Rip. Y por Facebook, mi nombre, Luzdari Rivera Arandia. De todas maneras, lo vamos a dejar ahí, También lo me vamos a gusta, etiquetar. es una frase tuya. ¿Cómo, perdón? También me gustaría que nos dejaras una frase tuya. Ah, yo encantado. Voy a decir una frase que todo el mundo sabe, pero que no entienden qué significa. No, yo no la sé Abracadabra. porque yo no la he escuchado. Y Todo el mundo muchos hemos quizás escuchado. de mis amigos van a escuchar el podcast, entonces tampoco la han escuchado. Vale. Abracadabra en arameo significa tú creas lo que hablas. Wow. Y hasta que la Biblia lo dice, si no lo puedes ver, no se te va a dar. Entonces uno tiene que tener visión, pero esa visión, si no la aterrizas en palabras, que la palabra en griego no es nada más una idea que se transmite, sino también es un concepto que se plasma. Es pasar de lo conceptual a la acción, vaya. Entonces, hasta que no lo puedas soñar y no hagas un plan y lo comiences, estamos hablando de fantasía. Entonces, para los que somos creyentes, misma letra, diferente palabra y sobre todo diferente resultado. En la vida hay gente que fantasea mucho y hay gente que tiene fe. Y la fe sin obras es muerta. Entonces, más nos vale empezar a soñar en grande, a hacer planes y pasos o a hacer un plan y desglosarlo en pasos pequeños que Ujú. sumándolos todos te lleven a ese plan, a concretarlo. Pero se los doy de testimonio completamente. La fe no es fantasía. Y todo lo que tú quieras manifestar en tu vida empieza porque tú seas un recipiente, una buena tierra, bien arada, bien limpiada y trabajada, que pueda dar fruto todo eso que dices que quieres. Eso sería lo que yo compartiría, Luz Dari. ¿Sabes en qué lo resumo? Soñar, Dime, crear y volar. por eso lo Estamos dije. muy conectados. Vamos a lanzar, yo creo que un taller, una conferencia pronto, amiga, definitivamente. Ay, ¿por qué no? Chévere. Sí, estaría maravilloso. Luz Dari, mil gracias nuevamente por haberte prestado a estar con nosotros en este maravilloso episodio. Yo me voy con una sonrisa, con mucho material para aplicar en mi vida y que vamos a estar bombardeando redes sociales con clips de este video. Así que, querida amiga, amigo, si eso te trajo bendición, si te sientes también muy motivado a trabajar, sigue a Luz Dari, por favor. Recuerda con Y al final, RIP en Instagram, Luz Dari
Rivera Arandia en Facebook. Síguela, porque creo que vas a poder trabajar muchísimo en la parte más preciosa que uno tiene, que es uno mismo, para que desde tu abundancia puedas dar a tus seres queridos. Entonces, no me queda más que nuevamente darte las gracias, Luz Dari, y desearte un precioso 2026 lleno de paz, de alegría, de buenas noticias, de mucha salud. Y a ustedes también, queridos amigos, gracias por acompañarnos el 2025. Vamos con todo este 2026. Se vienen muchas buenas sorpresas y grandes cosas para ustedes con mucho cariño. Así que yo soy Alfred Zamora y nos vemos en el siguiente episodio. Y compartan el video. Muy importante. Gracias.